Y bueno, ya sin más, quiero dar paso a la actividad que hoy nos ha traído aquí. Hoy tenemos el gusto, estamos contentísimos de tener aquí entre nosotros a Juan Manuel Zaramiñán, que es el director de la Escuela de Filosofía de Nova Acrópolis en Granada. Y ya ha venido en alguna ocasión más aquí a presentar sus libros. En la ocasión anterior presentó este libro que se llama Coudenhove Kalergi, un ideal para Europa. Y él es licenciado en Derecho, está doctorado en Derecho y en Filosofía. Ejerce la docencia, ejerce también como letrado, como abogado en activo y es autor de muchos libros y de muchos artículos. Pero hoy vamos a conversar con él sobre el Fausto, un libro interesantísimo, pero un libro difícil. A ver si él nos ayuda a comprenderlo un poco. Si queréis saber un poquito acerca de las actividades que os he mencionado ahora someramente, pues nos preguntáis luego y con mucho gusto os decimos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, Juan Manuel, bienvenido, que estamos contentísimos de que estés aquí. Y bueno, yo te quiero decir que yo me lo he pasado fenomenal leyendo tu libro, porque me ha gustado mucho, porque el Fausto es un libro que no es sencillo, es un libro interesantísimo, pero es un libro que no es muy fácil de comprender. Él lo titula El Fausto de Goethe, un análisis simbólico y filosófico, porque Faustos ha habido muchos. Vienen desde una tradición muy antigua. En la Edad Media, pues todos conoceremos historias que proceden desde la Edad Media, que hablan de los pactos de un profesor con el diablo. Pero y también se dice que existió como una figura histórica. Se decía que existía un profesor que tenía unas capacidades extraordinarias. Se dice también que Goethe en su Fausto también se inspiró un poco en la figura de Paracelso. Y luego Christopher Marlowe, ¿verdad? Hace una versión por escrita que es la que conoció Goethe en los teatros de marioneta que veía desde niño. Es decir, hay muchísimos Faustos. Hay también después muchos Faustos, después del Fausto de Goethe, ¿no? El Maestro y Margarita de Bulgakov, o el Diablo de Pessoa, o el Fausto de... el alemán, no se me dio la cabeza. Bueno, que hay... Exactamente, Thomas Mann. Hay muchísimos Faustos inspirados en esta novela. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué hiciste una tesis sobre el Fausto y qué te llevó luego a hacer la síntesis de lo que sería el Fausto a una obra que es totalmente comprensible? Quiero decir que no tiene el lenguaje de una tesis doctoral, o por lo menos las que alguna vez hemos leído que son aburridísimas, nada de eso. Quiero decir, el lenguaje es totalmente comprensible, pero ¿por qué? ¿Por qué te has ocupado del Fausto? Bueno, una pregunta. Lo primero quiero preguntar, si hablo sin micrófono, ¿se me oye bien o prefieren que hable? Se oye bien, ¿no? Vale, yo siempre... Es que si no, no se graba. Ah, si no, no se graba. Bueno, entonces voy a poner el micrófono. Pero si hablo desde aquí con el micrófono, sí se oye, ¿no? No, tampoco. Bueno, pues me pondré entonces así. Entonces hablaré más bajo porque si no se va a oír muy alto. Bueno, una buena pregunta. Agradezco que diga que es de fácil lectura, porque siempre lo tengo que decir al principio. Claro, es una adaptación. Realmente proviene de una tesis doctoral, que ahora voy a explicar por qué lo hice así, pero lo que quería hacer y el objetivo que siempre he tenido con este libro era poder aportar algunas herramientas para poder acercarse no solamente a Fausto, sino a cualquier obra, es decir, lo que se llama la hermenéutica. De hecho, el título de la tesis era La hermenéutica del Fausto de Goethe. Lo que pasa es que el término hermenéutica no todo el mundo lo conoce y por eso pues cambié el título a la hora de ponerlo en el libro. Pero al fin y al cabo la hermenéutica nos lleva a una forma de interpretación con la que nos acercamos a la obra
y nos encontramos en esa obra, ¿no? Esa es un poco la magia que tiene la hermenéutica, la manera en la que uno va interpretando lo que otra persona ha hecho, pero empieza a encontrarse a sí mismo en esa obra de otra persona. ¿El por qué? Pues bueno, es curioso y siempre lo explico porque, bueno, me parece bonito. A mí me gusta también siempre preguntar a la gente, a las parejas, cómo se conocieron. Y de alguna forma esto es una pareja para mí porque ha formado parte de mi vida desde muy joven y ahora, pues evidentemente, después de hacer un análisis de este tipo, pues forma parte de todo mi imaginario. Las figuras que lo representan, pues me acompañan, incluso en mis sueños muchas veces, ¿no? Es muy curioso. Pero fue muy jovencito, siendo adolescente, no fui yo un lector, fue un lector tardío más bien, ¿no? Y en la adolescencia pues me surgió esa inquietud por ponerme a leer y recuerdo que bajé a la biblioteca de mis padres, que tienen una biblioteca preciosa, y busqué un libro, un poco al azar, porque no sabía muy bien cómo orientarme. Tiene una biblioteca muy bonita, pero no es que esté especialmente ordenada, entonces uno tiene que ir buscando como puede. Y el primer libro que vino a mi mano fue una edición de Austral, del Fausto, solamente la primera parte, pequeñita, quizá la cogí por eso, ¿no? Porque no era muy grande, y realmente ahora me di cuenta de que no me enteré de mucho, pero hubo imágenes y personajes que me impactaron mucho entonces, se me quedaron grabados. Con el tiempo, de golpe, ya haciendo la tesis en Derecho, de la que salió ese libro de Europa, como el personaje también que trabajo ahí es de origen alemán, pues menciona muchas veces a Fausto. Y me despertó ahí una cuestión curiosa y a partir de ahí me empezaron a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Que mi mujer, que está aquí online, que la he conectado también, que está también con Iván y algún otro, pues lo sabe, ¿no? Porque todo libro que cogía aparecía Fausto. La realidad es que Fausto es un libro muy mencionado, no solamente en la literatura, sino en general, en los estudios aparece, ¿no? Pero esto es como, me acuerdo hablando una vez con una chica que estaba embarazada y decía que cuando uno está embarazada empieza a ver embarazadas por todas partes, ¿no? Probablemente algo así me pasó a mí, pero veía a Fausto por todas partes. Y me despertó una nueva inquietud por volver a releer Fausto. Y en esa segunda lectura, pues bueno, lo que a mí me evocó esa segunda lectura, pues me cambió por completo. Es decir, encontré o me vi reflejado, como decía al principio, en esa obra de una manera muy singular. Y empecé a escribir, no un análisis para publicarlo, en principio empecé a escribir un análisis para mí, para poder entenderlo y por poder acercarme, porque como muy bien dice Rosario, no es una obra fácil, es una obra que Goethe escribe a lo largo de toda su vida, está hecha como a retales, en cierta manera, tiene una primera y una segunda parte que si no se saben unir parecen dos cosas distintas en un determinado momento. Y empecé a escribir esa guía para que a mí me pudiera servir para encontrar esa idea que me evocaban de manera irracional, pero que yo quería entender. Conforme fue formándose ese escrito, pensé en publicarlo. Digo, pues bueno, pues puedo hacer un pequeño librito que pueda servir también para otro. No deja de ser mi interpretación del Fausto, evidentemente, pero bueno, la interpretación de uno siempre da herramientas para que otro interprete, aunque las conclusiones a las que llegue sean diferentes. Y a la hora de escribirlo hubo un momento en que me planteé, bueno, claro, yo soy doctorado en Derecho y estoy haciendo un análisis simbólico, una hermenéutica del Fausto de Goethe. Bueno, ¿qué peso puede tener este libro? Cualquiera puede decir, bueno, aquí cada uno habla de lo que quiere, ¿no? Y entonces me planteé el darle forma de tesis doctoral. Y pensé hacer un análisis serio. Se ha escrito muchísimo de Fausto, es evidente, ¿no? Es una obra que se ha trabajado mucho en muchos campos, no solamente en la literatura, pero no encontré ningún análisis como el que he ido yo haciendo. No es porque sea mejor, es diferente, y bueno, todo lo diferente da un poco de color también a cualquier tipo de estudio. Y entonces me embarqué en el convertirlo en una tesis doctoral. Tuve la gran fortuna de encontrar también, por cierta casualidad, quien fue mi director, que es quien hace el prólogo, Diego Sánchez Meca, que además es uno de los mayores expertos en Nietzsche, que es una figura que también me gusta mucho,
que tenemos aquí en España. Además lo interpreta de una manera, o lo entiende de una manera con la que yo comparto muchas ideas que también aparecen reflejadas en este análisis. Y digo que fue una fortuna porque, aparte de orientarme de una manera magnífica y ponerme muy bien las cosas claras en cómo hacer este análisis, pues también me ha permitido hacer un análisis muy a la forma o a la manera en la que yo lo entendía, y le estaré eternamente agradecido por ello. Lo digo aquí públicamente, pero lo digo siempre porque es cierto. Y de ahí salió una tesis doctoral que, aunque no la hubiese publicado, para mí es más que suficiente, porque, como le decía Rosario, realmente a mí me ha transformado este análisis. Realmente me ha servido para hacer muchos o vivir o experimentar muchos de los elementos que recojo, ¿no?, en ese libro, todas esas transformaciones de las que habla Fausto a lo largo de la historia. Pero en cualquier caso lo adapté y traté de darle una lectura más fácil, más amable, más agradable para cualquier público pues que quisiera acercarse. Y lo hice de manera que, me lo has corroborado tú, aunque siempre me queda esa duda, lo traté de hacer de manera que no hiciese falta leer Fausto para poder leer el libro, aunque evidentemente lo suyo es leerse las dos cosas. Pero se puede leer el libro y después Fausto, y sirve a lo mejor como guía, o si uno no quiere estar condicionado, se puede leer Fausto y luego leer a lo mejor este libro para ver si realmente, pues... Pero los temas que trato son temas vitales, que también, además, si alguien no solamente se quiere acercar a Fausto, sino a la figura de Goethe, pues también le pueden servir. Yo creo que uno de los valores que tiene el libro es que tú te asomas a la figura de Fausto como un filósofo, y desde luego nadie va a decir que el Fausto es una excusa para nada, porque es una obra grandísima, pero quiero decir, el libro está lleno de reflexiones acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del amor, acerca de las transformaciones que tenemos los seres humanos. Y me gustó mucho que al comienzo, ¿no?, porque decía Borges siempre que cualquier conversación sobre cualquier tema, ¿no?, si se agota hasta el final es una conversación entre Aristóteles y Platón, uno mirando desde el cielo y otro mirando desde la tierra, ¿no? Y me gustó muchísimo que tú desde el principio dijeras... ¿cuál es tu mirada hacia el Fausto? Cuéntanos cuál es esa mirada, ¿desde dónde la haces? Sí, bueno, a mí siempre yo tiendo, o por lo menos pretendo siempre respetar toda postura y toda perspectiva, y en cualquier conversación y en cualquier diálogo siempre me gusta decir cuál es la mía. Es decir, bueno, yo voy a tocar este tema o lo voy a afrontar, porque todo lo podemos afrontar desde distintos prismas, desde distintos puntos de vista, y probablemente todos son válidos. Son simplemente distintas visiones, algo que también está recogido en esta obra. ¿Y qué visión? Eso está recogido en el primer punto. ¿O con qué mirada me acerco yo a Fausto? Bueno, es una mirada que evidentemente tiene su punto de partida también en la figura de Goethe, en cómo ve Goethe esa naturaleza. Es una naturaleza en la que lo trascendente y lo inmanente están unidos, ¿no? Tiene una visión panteísta, de alguna manera, de la vida y de la naturaleza, que está recogido en el primer capítulo, y evidentemente no podía acercarme de otra forma. O sea, mi perspectiva ante esa obra era la de tratar de buscar algo más de lo aparente, algo más de lo evidente cuando uno estudia a lo mejor a la figura de Goethe. Muchas veces lo comento. Normalmente, cuando nos acercamos a un autor y a su obra, es común acercarse a la obra habiéndose acercado previamente al autor. Y generalmente es una buena forma de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque uno luego en la obra va a ir encontrando un sentido en base a la biografía y a los acontecimientos del autor. Con Goethe eso también pasa. Pero pasa también al revés. Goethe es un autor al que uno lo conoce a través de su obra. Aparte de que tiene muchísimas cosas escritas también de sí mismo, hay muchas cartas, las conversaciones con Eckermann, en fin, hay muchísimo material. Pero a través de su obra uno se va acercando a ese autor. Pero claro, ahí hay ese juego, es una obra simbólica, por lo tanto el lenguaje que vierte el autor en Fausto es simbólico. No nos podemos acercar de una manera eminentemente racional, hay que jugar con los símbolos, con las ideas, también con elementos que son propios de la vida del autor. O sea, está todo unido. Entonces, claro, tenemos que contemplar algo que proviene
también de lo inconsciente, de lo espiritual, porque también es un término que aparece muchas veces reflejado en la obra, y contemplarlo, pues como decía, desde ese punto de vista platónico, porque además la influencia neoplatónica en Goethe es muy evidente, puede ser discutible como todo en esta vida, pero bajo mi punto de vista es evidente y así lo reflejo en el análisis que hago, tomando evidentemente como partida y como punto de partida textos que conocía Goethe y que él mismo había trabajado. Yo te quería preguntar, porque en el trasfondo de la obra de Goethe, que tiene 3 metatextos antes de la obra, hay 3 textos previos antes, pero en el acervo está, ¿no?, el pacto que hacen también el demonio y Dios para perder el alma de Job. Y yo te quería preguntar a ti, porque es curioso, porque la manera en la que el demonio pretende perder el alma de Job es quitándoselo todo, ¿no? Dicen, Job es tu siervo. Dice, sí, es tu siervo porque tiene todas las bendiciones de la vida. Vamos a darle problemas, vamos a ver si sigue bendiciendo el nombre de Dios, ¿no? Entonces le mandan al pobre Job todos los problemas del mundo, pero Mefistófeles con Fausto hace todo lo contrario. Le quiere dar todo, le quiere poner todo lo que puede ofrecer el mundo para ver si logra contentarle. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué crees? Porque es curioso que haya como 2 maneras de perder al hombre, ¿no? Que es dándoselo todo o quitándoselo todo. No sé, te quería preguntar si tú ves alguna similitud en dejarnos llevar por la vida totalmente o los pensamientos, las sensaciones que tenemos cuando la vida nos lo quita todo. Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Me quiso decir las preguntas y le pedí que no me las dijera porque me parece mucho más divertido de esta manera, ¿no? Y la pregunta me parece muy interesante. Pues sí, efectivamente, la historia de Fausto es una historia de integración de contrario, permanentemente. Desde esa parte inicial en la que Fausto declama, ¿no?, que tiene 2 almas, como 2 almas divididas, una que mira hacia arriba, otra que mira hacia abajo. Hay otra dualidad entre lo individual y lo comunitario, entre los instintos y las necesidades propias del individuo y las necesidades del conjunto y de la sociedad. Está esa dualidad al principio entre lo divino y de alguna manera lo humano, o lo metahumano, ¿no?, que puede representar ese Mefistófeles que aparece, ¿no? Y el ser humano es como un ser a mitad de camino entre una cosa y entre la otra, y que además, para colmo, solo entiende el mundo y la realidad a raíz de su facultad racional a partir de dualidades. No puede concebir lo negro sin lo blanco, lo de arriba sin lo de abajo. Permanentemente se mueve entre estos elementos. Por lo tanto, esa integración, lo consciente, lo inconsciente, ¿no?, la noche, el día, la muerte, la vida, esa integración de contrario, o en esa integración de contrario, mejor dicho, es donde se desarrolla la vida del ser humano. Hay una metáfora bonita en Goethe para explicarlo. Goethe, como sabéis, tiene una teoría del color y de la luz, podríamos llamar también, ¿no? Él estudió mucho tiempo, le gustaba mucho la óptica y estudiaba de manera un poco más... Siempre tenía otro ojo, ¿no?, a la hora de mirar lo que era la ciencia, ¿no? No desde un punto de vista solamente positivista, pero sí muy realista. Y contemplaba que entre el color se produce en el punto exacto en el que convergen la luz y la oscuridad. Lo veía a través de sus estudios con prisma y veía que en el momento en que la oscuridad y la luz convergen aparecen todo el haz, como si fuera un arco iris, todo el haz de los colores. Ahí, en ese punto exacto, se desarrolla la vida. Por eso para él el color era tan importante, porque para nosotros el mundo y el universo, tal como lo vemos, infinito, apenas es un instante entre un extremo y el otro, ¿no? Y aprender a integrar, aprender a desarrollar un punto de unión, porque claro, la visión de Dios y el diablo es dualista. Entender un sentido de lo divino como absoluto no puede implicar una dualidad. O sea, evidentemente ambos elementos están representados en lo absoluto, que al principio de la obra aparece representado de manera simbólica en la figura del sol. El sol como unidad, de la cual va a aparecer la figura del Señor
y la figura del diablo o de Mefistófeles, como esa dualidad que de alguna manera integra la luz y la oscuridad, algo ya manifestado, entre cuyos límites nos movemos y tratamos de vivir como podemos, ¿no? Entonces, claro, ese pacto es interesante, esa reflexión que hace. Hay dos personajes a los que la influencia del Fausto y de Goethe es muy evidente. Una es Nietzsche, que aparece ahí, y otra es Jung, Carl Gustav Jung, que es un psicólogo suizo, que además, de hecho, tengo ahí un artículo, a ver si lo publico pronto, sobre el Fausto de Goethe y el libro rojo, que es un libro que precisamente desarrolla. Y a Jung le llamaba mucho la atención el libro de Job. De hecho, tiene un libro escrito sobre una especie de reflexión en relación a esto. Y efectivamente es ese límite, o nos vamos a un extremo o nos vamos a otro, o al mucho o al poco. Es el punto medio que aparece en el mundo clásico, en la filosofía, en el medio está la virtud, es la virtud del Buda que también nos plantea, o de las enseñanzas de la India. O sea, siempre aparece representada, pero que no es nada fácil. Lo parece, pero no lo es, porque requiere contemplar, como esa idea que muchas veces trabajamos en nuestra escuela, de rajas, tamas y sattva. O sea, el elemento que integra ese tercero siempre está un poco por encima, que es una metáfora también. Es una forma de poder ver ambos extremos al mismo tiempo, para poder integrarlos, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no?, en la que se mueve. Hablando de lo que dices, porque es muy interesante cómo analizas en la obra que Mefistófeles es como aquello que va a posibilitar que Fausto pueda desarrollarse. Y en otro momento de la obra, ¿no?, hablas y bueno, a mí me recordaba porque decías, y en esto que estabas diciendo también de la luz ahora, ¿no?, porque dices, claro, el Fausto necesita que Mefistófeles le ponga problemas, porque de la misma manera que nosotros, para desarrollar lo que desarrolla nuestro pensamiento, no es de una manera lineal, sino que es aquello que nos hace tropezar y nos obliga a desarrollarlo más todavía. Quiero decir que nosotros, lo que nos hace poder desarrollar nuestro pensamiento y la misma historia también, como dice Spengler, ¿no?, que tú lo citas en el libro, es ese tropezar que tienen las cosas que hace que todo se tenga que desarrollar. Entonces, esa idea de contemplar, tú hablas en la obra de que Mefistófeles, hay como varios Mefistófeles, ¿no? El Mefistófeles, ¿cómo explicas que todo está a la vez en el universo, ¿no?, como hablando de esa inmanencia? Pues claro, y entonces Mefistófeles tiene como varios rangos en los que se mueve él mismo y en los que puede hacer moverse a Fausto y a cualquier ser humano, ¿no? ¿Cómo esa idea de Mefistófeles como un daimon, ¿no?, que es un demonio, como un daimon que le ayuda a crecer? ¿Cómo fuiste desarrollando esa idea de ver a Mefistófeles, que en principio es como algo que nos parece terrible, ¿no?, el demonio, como aquello que le ayuda a Fausto a poder desarrollarse, a poder crecer? También muy buena pregunta. La verdad que es curioso porque al propio Jung, que lo he mencionado hace un momento, él comenta en una biografía que tiene, que el personaje que más le llamó la atención de Fausto fue Mefistófeles, incluso por encima del propio Fausto. A mí me pasó igual. O sea, yo cuando vi a ese personaje me fascinó desde el principio de la obra. Y es verdad que va transformándose, al mismo tiempo que se va transformando el personaje de Fausto. Mefistófeles, en el fondo, es un incitador a la acción. De hecho, en el prólogo, en el cielo, el Señor lo que se da cuenta o transmite es que el ser humano tiene una tendencia a la inacción, a pararse, a no tener un motor propio. Ese motor propio, al principio, lo generan las circunstancias, lo generan nuestros instintos, nuestros deseos. Al principio lo que nos lleva a la acción es eso. Por eso es más demoníaco, si queremos llamar, al Mefistófeles del principio, porque va a incitar a la acción de Fausto a través de elementos que son más propios de la personalidad, como es lo instintivo o como son los elementos emocionales más egoístas, si los queremos llamar de esa manera. Pero con la experiencia
con el paso del tiempo, el propio Fausto se va transformando. De manera que los mecanismos con los que va incitando a la acción Mefistófeles cada vez son distintos, son más sutiles e incluso su aparición es más superflua, es como más intuitiva, porque el propio Fausto, a la vez que va transformándose, va sintiendo una necesidad de actuar natural. Es como si un motor propio arrancara desde dentro. Al principio ha necesitado un influjo exterior para hacerlo, pero una vez comprendido un cierto sentido de la vida, es el propio personaje el que se mueve. Y los motivos que lo llevan a actuar ya son distintos de los del principio. Y ahora Mefistófeles se va convirtiendo en un ser más demónico. Demónico es un término que viene de demon, de la cual luego devino demonio, pero que su raíz original es daimon. De hecho, no sé, por ejemplo, en Gredo, que es una buena editorial, que por cierto aquí en la librería tienen todavía varios tomos de la clásica que les recomiendo que se los lleven porque ya no existe, ha desaparecido, no la editorial, pero sí esa edición de los clásicos, que es maravilloso, son ediciones críticas de todos los libros clásicos. En esa a veces se traduce como genio, como demon, como daimon. Es decir, el término es muy ambiguo y que representa un concepto clásico que, como sabéis, por ejemplo, es muy famoso, la figura del daimon de Sócrates, ¿no? Que era esa especie de voz interior y al mismo tiempo externa que le hacía moverse e ir por un sitio u otro, era como una especie de maestro interior que tenía Sócrates, ¿no? No es un invento de Sócrates ni, por supuesto, de Platón. Viene muy arraigado, y eso también lo analizo, en el mundo clásico, y tiene una enorme importancia en el hermetismo. Luego, con la filosofía hermética, va a quedar muy marcado. Probablemente el desgaste o el deterioro de la figura viene ya de la Edad Media y probablemente por esas pugnas muchas veces de los modelos religiosos imperantes y las visiones clásicas con las que, bueno, pues de manera natural todo tiene que pugnar y tiene que encontrar su lugar en su sitio y los seres humanos solemos hacerlo a través de la pugna y de la lucha, pues fueron tergiversando esa figura hasta convertirla en un elemento como negativo. ¿Por qué? Pues porque incita a la inquietud, incita a la búsqueda. De hecho, en la figura del doctor Fausto, en la original, que proviene del Renacimiento, que es la época en la que surge este primer texto, ese texto tiene una naturaleza puramente moralista. Lo que venía un poco es a poner a la figura de Mefistófeles como un ser que saca del camino de una moral religiosa muy recta a la figura de Fausto a través de una inquietud desmedida, ¿no? Era esa inquietud o esa curiositas, que es el término que se utilizaba, la que de alguna manera se critica. Pero es esa misma curiosidad, esa misma inquietud, la que quiere recuperar Goethe a través de su Fausto, como un elemento positivo que además era propio de la filosofía del Renacimiento. La crítica, evidentemente, en el Renacimiento, como ya le ocurrió a nuestro querido Giordano Bruno, provenía de las facciones más cerradas, probablemente, de vista, que pugnaban con la filosofía neoplatónica que había surgido en todo ese periodo. Y entonces trataron, evidentemente, de diabolizar, ahora sí, de demonizar a la figura o a las figuras que de alguna manera, a través del amor a la sabiduría o a la experiencia, que no deja de ser una fuente inagotable de sabiduría, por mucho error que haya en ella, pues de alguna manera la limitaba. Y esa era la razón. Entonces ahí hago un poco ese análisis, porque me parece interesante. Es verdad que necesitamos muchas veces un elemento que nos lleve a actuar. Y la idea de la acción, que además traduce Fausto al principio de la obra, cuando lee el Evangelio, en el Génesis, traduce el verbo por acción. Al principio era la acción, es lo que él traduce, porque considera que es todo movimiento. Y esto nos lleva a muchísimas teorías a lo largo de la historia de la filosofía, desde, no sé, desde la Purana hasta el I Ching, o sea, como todo está en permanente mutación y movimiento, o sea, todo el universo se mueve de manera constante y permanente. Quizá la palabra constante no es la idónea, porque para Goethe se mueve de manera rítmica y cíclica, o sea, a través de movimientos de expansión y de contracción, algo que también vemos, por ejemplo, en la filosofía de la India, ¿no?
Entonces, claro, ante esa perspectiva, el ser humano, para poder ser parte de esa naturaleza, debe de estar en movimiento. No se trata de un movimiento solamente físico, sino un movimiento en todos los ámbitos que lo componen, a nivel emocional, mental, espiritual, que siempre haya algo de vibración en todas las partes de un ser. Ese es un poco el camino hacia el que le lleva Mefistófeles. Un camino arriesgado, por supuesto, y evidentemente para una visión del mundo en la que se quiere ordenar algo que no tiene un orden humano, pues evidentemente se sale de esos carriles, ¿no? Sí, esa invitación a la acción que le hace Mefistófeles nos lleva a esa frase tan bonita, ¿no?, que aparece en el Fausto y que a mí me gustó mucho porque es como un alivio que te regala, porque dice, ¿no?, dice, mientras el hombre se afana, yerra. Y es como que la vida, como si nos diera dos mandatos, nos dice, tienes que accionar porque has nacido y estás en el mundo y tienes que saber que vas a equivocarte. Por lo tanto, el acierto de la vida no va a estar en que las cosas salgan bien o no estén bien, sino que estarán en otras cosas, ¿no? Y a mí eso me pareció muy misericordioso porque hay veces que nosotros nos fijamos tanto en los resultados, ¿no?, que Goethe te diga, ¿no?, y a través de él, bueno, era un sabio, ¿no?, y que él diga, hay que accionar en el mundo y tienes que saber que lo que hagas no va a salir bien porque vas a equivocarte en tiempo, en forma, pero no es lo importante. Quiero decir, como hablando, como que el tesoro está en la intención de las cosas, en la voluntad, en el corazón, ¿no?, como también dijera Kant, está en eso escondido que no ve nadie, ¿no? Sí, de hecho, aquí hay un elemento interesante que entronca también con el Bhagavad Gita, ¿no?, esa idea de la recta acción. Goethe concibe la naturaleza como una unidad. Toda la naturaleza, como en mayúscula, el universo, es una unidad, es un ser vivo que es una unidad. Como en cada individuo alberga una esencia y una presencia, y la naturaleza, tanto que el ser humano forma parte de ella, no escapa a esa misma idea, ¿no? O sea, todo funciona de la misma manera. El ser humano puede conocer la esencia de la naturaleza de la misma única manera que puede conocer la esencia de otro ser humano, a través del ser humano. Nosotros tenemos unos sentidos que son los que nos permiten acercarnos los unos a los otros. Y en ese contacto con la vida, con los demás, con los unos y con nosotros mismos, esas dimensiones, la naturaleza, la sociedad, el ser humano, uno va encontrando y va encontrándose al mismo tiempo. Nos necesitamos a los demás tanto como los demás nos necesitan a nosotros. Y tenemos que partir de esa premisa. Hay una parte de desarrollo individual y otra colectivo. Todo eso es acción permanente. Ahora, ¿cómo uno puede entroncarse en la corriente de la vida, en el Dharma o en ese sentido profundo de la naturaleza? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede encontrarse sin perder su identidad y sumirse como masa en la corriente de la vida o del conjunto de la sociedad? O caer en el otro extremo y volverse individualista y de alguna manera considerar que no necesita a los demás ni a la naturaleza para poder ser. ¿Cómo puede integrar un elemento con otro? Ahí es donde está la clave, y ve un poco Goethe una idea que entronca mucho con el Bildung dentro del modelo de formación que había en la Alemania renacentista, romántica, también renacentista porque tenía mucho influjo del Renacimiento, pero romántica, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es un concepto de educación o de formación integral que todavía hay algún atisbo muchas veces, ¿no? Tú que, por ejemplo, has estudiado en un colegio alemán, todavía queda algo, ¿no?, de aquello, y tuvo mucha influencia, por ejemplo, en Krause, en el krausismo, en la Institución Libre de Enseñanza, aquí en España, y en fin, todavía quizá incluso podríamos ver que se empieza a recuperar un poco esta idea de la formación integral del ser humano, ¿no? Ese concepto de Bildung, de formación, implica un modelo orgánico, en movimiento, de formación en movimiento, en la cual cada individuo tiene potencialidades que debe de desarrollar, pero las desarrolla en conjunto. No puedo generar, por ejemplo, un modelo educativo que sea absolutamente igual porque los seres humanos son diferentes y cada uno tiene algo, una potencialidad que descubrir y que poder despertar. Y ahí está la clave, la idea de la vocación. Y para eso Mefistófeles funciona de elemento integrador, porque a través de esa experiencia le va guiando
a encontrar esa vocación. Cuando uno encuentra esa vocación, uno cuando tiene una vocación, como en mi caso, pues hay muchas cosas que hace que dice, bueno, las haría gratis. De hecho, las hace uno gratis muchas veces. ¿Por qué? Pues porque te gusta. O sea, si me pagaran por ello de una manera fija y tal, y me pudiera olvidar de una cosa u otra, por mí encantado, porque son cosas que cuando uno las hace y las disfruta, las hace de manera natural. Surge de alguna manera una integración con esas circunstancias, ¿no? Y esa es un poco la idea que subyace. El vivir conforme a la naturaleza que vemos en la filosofía, muchas veces reflejado en la filosofía clásica, o el vivir conforme al Dharma o a la Ma'at, ¿no? en Egipto. Esa idea de poder reintegrarnos en la naturaleza está en encontrar un sentido en el conjunto en el cual nuestra propia individualidad se está desarrollando, pero que es útil para el conjunto, porque no somos seres aislados de ese conjunto. A la hora de encontrarlo aparece de alguna manera reflejada esa rectación, porque uno actúa no por deber moral, sino por deber de necesidad, porque como dice Fausto, más fuerte que la ley, que es una frase que me encanta, es la necesidad. O sea, cuando uno despierta esa necesidad interior, eso surge y es una recta acción porque uno la hace sin esperanza de fruto, la hace porque necesita hacerla, porque siente que está haciendo algo que además es necesario en el conjunto. Y esa sería un poco la idea, ¿no? Una cosa que me gustaría, ¿no?, que le dijeras también a los chicos jóvenes que hay aquí, porque yo el otro día estaba hablando con mi hijo y le hablaba del Fausto y entonces me decía, claro, ¿no? Entonces lo que le dice Mefistófeles es que Fausto tiene como que agotar el mundo y ya luego ponerse a pensar, ¿no? Y yo le decía, no. Digo, Fausto es un legítimo buscador desde el principio, incluso al principio cuando solo está encerrado en su laboratorio y cree que con su cabeza o de una forma intelectual va a poder descubrir la vida, tiene ese talante aristocrático de ser un buscador real, ¿no? De eso que hablaba Ortega y Gasset, que tú lo citas, ¿no?, también en tu obra, que decía que el problema cuando la misión de la universidad, de la que habla Ortega y Gasset, que dice, el problema de las universidades es que la gente va a buscar un conocimiento que no necesita, o sea, va a buscar un agua del que no tiene sed. Entonces, esa no es la manera de buscar el saber tiene que venir de un hueco que tiene el hombre y que necesita llenarlo para poder entender el sentido de la vida. Y Fausto tiene ese hueco e intenta llenarlo, se lanza a la vida y Mefistófeles le pone todo el mundo, pero él nunca cae en la vulgaridad ni se deja arrastrar de una o por lo menos del modo al que le invita Mefistófeles. Quiero decir que me gustaría que si tú pudieras explicar de alguna manera que no es una invitación, que la lección del Fausto no es que lo que hay que hacer es agotar la vida y en eso encontraremos una respuesta, ¿no? Porque de hecho no la encuentra Fausto ahí, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Rudolf Lehmann tiene un librito que se llama El problema de la educación individual en Goethe. El librito está descatalogado, por supuesto, pero como todos los buenos libros, no sé por qué, pero hay que buscarlo en la librería Ítaca, que están los mejores, o en algún otro sitio. Y toca ese tema porque es muy interesante. Es un conflicto, además propio de la época, entre el concepto de universalidad, le llama él, y el de totalidad, que está presente en el modelo de educación. Es un poco un conflicto que tenemos que desarrollar y que corregir. ¿Por qué? Goethe plantea a Fausto al principio como un buscador de todas las vivencias. Lo que está repartido en la humanidad entera quiero yo poder vivirlo, ¿no? Tiene una inquietud, una sed de vida, ¿no?, como se dice en Oriente. Tiene una necesidad de vivir imperiosa. Lo más interesante es que lo hace incluso a pesar suyo. Está dispuesto a perder su alma y eso me parece lo más apasionante de todo. Está dispuesto a desaparecer con tal de vivir. O sea, hay un impulso interno por vivir, a pesar de él mismo, ¿no? Porque ya ese pacto demuestra que con tal de vivir está dispuesto a desaparecer. Claro,
no puede, es un ser limitado. Eso era algo que Goethe trata muchas veces, ¿no? Desde un ser tan limitado como el humano, ¿cómo podemos aspirar a lo ilimitado? Lo hacemos, tratamos de explicar el universo y darle un sentido. Es algo que se nos escapa. Tratar de darle un sentido al universo es algo que desde una mente humana, con un sentido de principio y fin como tiene, si es que el universo es infinito, para nosotros es inconcebible. No podemos concebir algo que no tenga un principio y un fin, y de hecho se lo ponemos. Nos resulta tan difícil entender una inteligencia o un ser abstracto que lo antropomorfizamos, le damos una forma humana, cuando si hay una inteligencia poco tiene que ver, salvo en el concepto relativo, con una inteligencia humana, con esa limitación. Entonces, esa universalidad que nos llevaría a querer saber de todo, lo cual se nos escapa, salvo algún individuo muy pequeño, quizá Goethe era uno de ellos, ¿no? Ese principio de universalidad no está en conflicto con el de totalidad. ¿Cuál es el de totalidad? La formación integral del ser humano. O sea, un ser humano puede y debería poder formarse de manera integral, no solo a través de la educación, sino a través de la vida. O sea, tener vivencias de todo tipo. Eso conlleva, evidentemente, errar, pero tiene que haber una direccionalidad, un sentido interno, que es lo que debemos de tratar de despertar. Y para eso hay que despertar un oído, una vista interna. No es lo mismo ver que mirar, oír que escuchar. O sea, hay que desarrollar una especial sensibilidad. Y eso sí es cierto que al principio de la educación, en un niño o una niña, se desarrolla desde un punto de vista universal. Por eso Goethe lo que plantea algo interesante, que es lo que plantea Rudolf Lehmann, y es cómo de alguna manera en el modelo de educación se puede partir de lo universal para ir poco a poco a ese desarrollo de la totalidad, para que ese ser humano vaya despertando esa vocación, y en la medida en que esa vocación se despierta, ahora debe de haber una formación de totalidad del ser humano en base a esa formación. De manera que aunque uno sea, no sé, la vocación de uno es ser carpintero, porque un carpintero no va a estar formado en historia, si va a tener que conocer la historia del uso de la madera o de su propio oficio y de la vida en la que también se desarrolla, porque no va a tener conocimiento de filosofía, etcétera, etcétera. Pero evidentemente lo va a ir orientando él mismo hacia esa línea, y esa sería un poco la idea. Lo interesante en el desarrollo del ser humano, que también aparece recogido en Fausto, en ese movimiento de constante formación y transformación, es que es un movimiento cíclico. Es un movimiento en el que nos movemos, en el que damos 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, como los ciclos que él observa en la naturaleza. Él, viendo el crecimiento de una planta, ve que la planta se mueve con impulsos de expansión y de contracción, como pequeño Manvantara o Pralaya, pequeño Big Bang y Big Crash, ¿no? Son momentos de que surge, retrotrae, y son constantes. Cada uno en sí mismo es un absoluto, pero son un conjunto que van moviendo, que se van dirigiendo hacia alguna parte. En el ser humano ocurre algo así. ¿Pero qué quiere decir? Ahí alguien ha abierto otro micro, no es problemático. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que también a la hora de un ser humano formarse o conformarse, cuando cree estar formado, de alguna manera tiene que dar un paso atrás para dar un impulso hacia adelante. Y esa idea la tengo recogida ahí, es una idea que a mí me ha resultado muy útil y siempre la menciono, porque me vino una noche, bueno, muchas ideas, podría decir que casi todo ese libro lo he escrito con cosas que me han venido durmiendo, y me despertaba, mi mujer es testigo, me despertaba y me iba a escribir rápidamente. Y dándole vuelta a esta idea me vino la idea del cubo de Rubik, que está en un pie de página. Sí. Porque para mí era muy frustrante. Me acuerdo la primera vez que me regalaron un cubo de Rubik, nunca he sido capaz de hacerlo entero, he de reconocerlo aquí públicamente, pero sí he conseguido hacer 1 o 2 caras, ¿no? Lo más frustrante era que cuando había construido una, si quería seguir, tenía que destruir lo que había hecho, ¿no? Es como una deconstrucción, una construcción y deconstrucción permanente. Uno llega y considera que está hecho, pero tiene que hacer algo parecido, ¿no? De construirse de nuevo. Por eso aparece también la idea de lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo apolíneo es la unidad, es como esa cara conformada en el cubo de Rubik. Pero para poder proseguir, para poder crecer, hay que romper algo. Le pasa a la formación muscular. Uno
si quiere que un músculo crezca, van a tener que romperse fibras para que esas fibras vuelvan a crecer ahora un poco más grandes. Pero no van a crecer de golpe grande. Va a ser un movimiento perpetuo de expansión y contracción. El mismo músculo funciona a través de esos mismos impulsos. Pero su crecimiento, con las rupturas fibrilares que se producen a través del ejercicio, es igual. El alma como músculo también se forma, según Goethe, de la misma manera. De manera que se construye y en esa ruptura que tiene algo de dionisiaco hay algo de soltar las riendas de la vida. Hay algo de lo que te plantea tu hijo, de aspiración a vivir y de transgredir ciertos límites. No de una manera desmedida, pero sí de arriesgar. Creo que ahí está la idea del pacto, ¿no? Hay que arriesgar. Si uno quiere avanzar, tiene que arriesgar siempre un poco, ¿no? Y abrir y explorar nuevas sendas, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? que recoge. Y yo creo que una de las cosas que más emociona del Fausto es cuando él, ya sin el chantaje del cielo, porque tiene su alma vendida al diablo, él se afana por hacer una obra altruista de robarle las tierras al mar, poner unos diques, conseguir tierras, y él eso lo hace ya libre de todo chantaje, quiero decir, lo hace simplemente porque le parece hermoso, ¿no? Porque le parece bello, porque le parece altruista, es muy bonito. Y yo te quería preguntar, porque con eso que has dicho de que a mí me gusta mucho cómo se explica en el libro cuando hablas de lo de la inmanencia, ¿no? Que dices, existe en ese sentido trascendente de que existe como un espíritu que es Dios, que cabe en todo, y claro, cabe en todo según el continente. Quiero decir, la vida cabe en la piedra de una manera, cabe en un animal de otra manera, ¿no? Cabe según allá donde esté, pero la vida es una, ¿no? Y entonces dice, parte de eso que es la vida, de eso que es la voluntad que lo mueve todo, ¿no? Y de esa voluntad que lo mueve todo, la voluntad que mueve al hombre, Fausto quiere averiguar qué es el hombre, ¿no? Y entonces para averiguar qué es el hombre va a hablar, ¿no? Con el espíritu. Y a mí me gustó mucho porque tú explicabas ahí muy bien cuál es la dimensión social del hombre, porque él va a hablar con el espíritu del tiempo, ¿no? con el Geist, con el espíritu de todos los tiempos y con el espíritu de la tierra, como ya dándonos un encuadramiento de a dónde pertenecemos, ¿no? Dices, tenemos que ver con todos los hombres, no solo con todos los hombres de nuestro tiempo, sino con todos los hombres de todos los tiempos, y tenemos que ver con esta tierra. Y por eso le hemos de preguntar al espíritu de los tiempos y al espíritu de la tierra, ¿no? Y esa contestación que le dice el espíritu, ¿no? Cuando va a hablar con él, que lo has mencionado tú antes, ¿no? Que dice, no, el espíritu que tú concibes se parece a ti, pero no soy yo, es lo que tú puedes concebir. Entonces me gustaba mucho cómo en la obra explicabas que el ser humano puede ensanchar el alma para tener, quiero decir, con que nosotros tengamos un continente determinado en nuestra alma, en nuestro ser, para poder entender las cosas. Tú decías que el ser humano puede ensanchar el alma para que su continente sea más grande, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees tú que el hombre puede ensanchar el alma para comprender mejor lo que es la vida? Sí, bueno, esa es la idea que también plantea Goethe en Fausto, y no solo en Fausto. La verdad que las ideas que están recogidas en Fausto se encuentran también en otras novelas de formación, como sobre todo Los viajes de Wilhelm Meister, que tiene también un poco un trasfondo muy relacionado con esto. Es la misma idea, es decir, el alma como un músculo que crece se va expandiendo. En la manera que se expande va alcanzando nuevas cotas. ¿Cuál es la expansión para un ser humano? Esto es una cosa que muchas veces surge, ¿no? Cuando hablamos de trascendencia. Para mí la primera trascendencia es ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona. O sea, si una persona, bajo mi punto de vista, no es capaz de ponerse en el lugar de otro, ¿para qué me va a hablar de otra trascendencia? Si esa básica no es capaz de llevarla a cabo, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y así he entendido yo a Goethe, trascender, ensanchar el alma, es salir, empezar a salir de uno mismo. ¿Cómo sale o cómo empieza uno a salir de uno mismo? Pues como sale Fausto, a través del amor.
Es el amor el que le lleva a trascender esos límites de sí mismo. Primero el amor a Margarita, después el amor a Helena de Troya y finalmente el amor a esa Mater Gloriosa, que es un arquetipo en sí, es una idea. O sea, es un poco el camino que plantea Platón en el banquete, cómo a través del amor, de un impulso natural, presente en la naturaleza, desde lo más arquetípico, uno va trascendiendo como si fuera una escalera, dice Platón, y va empezando desde amar lo físico y evidente a poco ir amando algo más. Uno conoce a alguien y primero aprende a amarlo físicamente, luego empieza a trascender, luego puede amar a distintas personas al mismo tiempo, luego es capaz de entender un amor a la humanidad, luego es capaz de entender un sentido del amor más trascendente y amar incluso las normas de conducta, la idea, la belleza o los arquetipos en sí. Poco a poco va a ir llegando, va expandiendo su alma. Pero el punto de partida de esa expansión es salir. Entonces la pregunta es a través del amor. Es el amor el que realmente nos lo permite. Porque aun la persona más ensimismada, esos hombres y mujeres de hierro de los que también habla Platón, que solo piensan en sí mismos, llega un momento que es el amor el que le lleva. A veces por el miedo a perder a aquella persona a la que aman y que no han querido reconocer ese amor hasta ese momento. Y en ese momento trascienden, pero trascienden porque se trascienden a sí mismos. La idea que plantea Goethe de esa naturaleza trascendente es que es un conjunto desde el principio. No puede haber espíritu y materia en lo absoluto, salvo como absoluto. De manera que en el momento en que todo está manifestado, está unido, está conjunto. Es decir, todo está aquí y ahora. Lo que pasa es que nuestra capacidad de percibirlo es limitada, pero se puede desarrollar. Y esto lo podemos ver de muchas maneras. He puesto el ejemplo de oír, escuchar, ver y mirar. Dos personas contemplan el mismo cuadro, pero no ven lo mismo. Una es capaz de ver más cosas que la otra, o un espectáculo de la naturaleza. Dos personas escuchan una pieza musical. Si una tiene formación musical, porque toca un instrumento, va a percibir cosas diferentes a las que percibe la persona que no la tiene. Hay algo que se ha desarrollado. Cada uno de nuestros 5 sentidos son susceptibles de desarrollarse. Y ya si esos 5 sentidos se pueden desarrollar, también se pueden desarrollar los sentidos del alma. Se puede desarrollar una especial sensibilidad anímica y se pueden sentir muchas más cosas. De golpe podemos sentir incluso lo que se siente en un ambiente y uno llega a un lugar y sabe si hay buen ambiente o no lo hay. ¿Cómo lo sabe? Algo percibe, hay algo más. Uno puede llegar a un sitio incluso a canalizar ideas, porque uno podría decir, bueno, uno lo percibe y alguien muy materialista podría decir, bueno, por las feromonas, vale, no digo que no, son un efecto, de hecho. Pero la idea, ¿cómo puede ser que en determinados momentos de la historia incluso las ideas se puedan canalizar, ¿no? Hay personas que tienen una sensibilidad especial también y que han ido desarrollando esa sensibilidad. Entonces, de alguna manera, a lo que plantea Goethe al acercarse a esa naturaleza, es que uno a través de esa experiencia, de esa vivencia, de ese contacto, igual que nos ocurre con otro ser humano, vamos a ir desarrollando esa sensibilidad. Y en la medida en la que vamos desarrollando, vamos viendo más cosas que están aquí y ahora. Por eso le dice el espíritu, te pareces al espíritu que tú concibes, no a mí. ¿Por qué? Pues porque uno puede concebir lo que ve y ver lo que concibe. Pero en la medida en que vamos viendo más cosas, vamos concibiendo también más cosas. Y nos vamos pareciendo. Hay una parte muy bonita en Los heroicos furores de Giordano Bruno que dice, nos parecemos a aquellas cosas que amamos. O sea, es lo que amamos lo que nos hace crecer y lo que hace que se ensanche nuestra alma. Si lo que amamos son personas, nos ensancharemos y ampliaremos nuestra alma hacia esa persona. Si lo que amamos son ideas, pues imaginad cuánto puede llegar a ampliarse o expandirse un alma, ¿no? Y hablando del eterno femenino, pues ya que nos estás diciendo eso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que crees que le enseña Helena a Fausto? Porque sabemos lo que le enseñó a Margarita, porque todos hemos amado a alguna Margarita o algún Juan, y sabemos lo que es. Pero ¿qué crees que le enseña Helena a Fausto?
Bueno, lo del eterno femenino es una cosa muy bella en Fausto y muy simbólica, es muy mitológica. Evidentemente, cuando hablamos de símbolos, nos referimos a aspectos que contemplamos y por eso son comprensibles en la naturaleza física. Hay elementos, atributos propios de una persona que tiene morfológicamente un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, que simbólicamente nos llevan a entender aspectos de la naturaleza, con independencia del género, la orientación, son elementos simbólicos. Todo en nuestra vida quiere un valor simbólico, como le ocurre a esa famosa Magdalena, Te con Magdalena de Marcel Proust, ¿no? Que le recuerda, porque tiene un valor simbólico para esa persona. O sea, los elementos nos evocan ideas. ¿Qué evoca o qué ha evocado tradicionalmente el concepto de lo femenino? Lo femenino, hay un elemento propio en el cuerpo de una mujer que es capaz de generar vida, es capaz de nutrir también. Son elementos además simbólicos que vemos en muchas representaciones de la naturaleza. Por eso a la naturaleza se le dé ese atributo. No es porque sea ni una mujer ni un hombre, evidentemente, pero tiene una capacidad creadora y es nutricia al mismo tiempo. Cuando lo eterno femenino aparece, está representando algo simbólico propio de la naturaleza. Igualmente lo masculino tiene otro elemento. Podemos ponerle otro nombre si eso nos confunde o nos genera conflictos, porque lo que se trata es de lo que representan lo importante. Cuando dice que lo eterno femenino nos atrae a lo alto, de alguna manera está evocando al alma, que no es ni masculina ni femenina. O sea, el alma es el alma, pero es un elemento que está en contraposición muchas veces a la personalidad. La personalidad y a la conciencia, que establece límites, que es concreta, que es muy determinada, que es capaz de generar la vida pero de una manera diferente, porque es capaz de inseminarla de alguna manera, a través de la acción precisamente. Pero lo que germina, lo que crece, lo que se ensancha, es el alma. Y ahí es donde aparece ese concepto de lo eterno femenino. Es precisamente esa búsqueda del alma, de lo interno, de la vida interior, la que permite el subir hacia lo alto, si es que las dimensiones alto o bajo son significativas, porque no se trata de elementos, aunque vivimos en el espacio y en el tiempo concreto. En realidad podríamos decir hacia adentro, podríamos decir hacia arriba, como pasa en el episodio de las madres, que no hay ni tiempo ni lugar, porque en la dimensión del alma no son significativas esas dimensiones. Pero acercarnos en un primer momento sí, porque nos movemos desde un plano concreto y tenemos que dirigirnos hacia alguna parte, hacia adentro, podemos decir, o podemos decir hacia arriba. Pero si todo está aquí y ahora, al final de lo que se trata es de captar y de percibir y de desarrollar nuevamente ese oído interior o esa vida interior, ¿no? Esa vista. Bueno, aprovechando que tú eres un jurista, yo te creo, porque a mí, no sé, una de las cosas que más me asombraba del Fausto es por qué, quiero decir, porque cuando él pronuncia las palabras, ¿no? De las palabras que tiene que pronunciar para que el alma se la lleve el diablo, le dice, si yo logro hacerte feliz hasta tal punto que tú en un momento determinado digas, detente, instante, eres tan bello, tu alma será mía, me la llevaré, porque habrás admitido que en el mundo te he podido dar algo que te ha hecho completamente feliz. Y es cierto que en alemán Fausto pronuncia esas frases utilizando un subjuntivo. Pero no sé, o sea, yo, ¿por qué? Y todos estamos deseando que Dios salve a Fausto y a través de Goethe como intermediario, ¿no? Todos queremos que le salve. Pero ¿por qué le puede salvar? ¿Le salva porque se esfuerza? ¿Le salva porque Margarita, que le había amado, intercede por él? ¿Le salva, como dicen los protestantes, por la gracia de Dios, porque Dios quiere salvarle? ¿Por qué merece Fausto y todos con él? ¿Por qué merecemos ser salvados? Bueno, quizá el concepto de salvación, aunque está referido efectivamente en la obra, que tiene un poco ese toque entre lo cristiano y lo pagano, ¿no? Utiliza
aúna muy bien, porque Fausto aúna Oriente y Occidente, aúna lo sagrado y lo profano, lo cristiano y lo pagano, lo aúna todo, es un gran unificador, ¿no? Quizá no es el concepto tanto de salvación. El pacto, bajo mi punto de vista como jurista que me pregunta, tiene un fallo de entrada y es que no es posible realmente cumplir esa condición. La condición ya tiene un defecto, tiene una nulidad de base, y es que no puede ser cumplida una condición que deviene desde una condición limitada como la de Fausto. Pero además también el sujeto del pacto varía de tal modo, conforme va cambiando el pacto, que tampoco esa condición es atribuible y aceptable al mismo sujeto, porque lo que pretendía en origen no tiene nada que ver con lo que realmente percibe al final. Aparte que cuando al final pronuncia esa frase, tampoco dice que en ese momento diga detente, eres tan bello, que esa frase tan bonita, ¿no? Si pudiera decir al instante detente, eres tan bello, entonces podrás cargar mi cuerpo de cadena, entonces estaré dispuesto a morir, ¿no? O sea, no lo cumple porque en ningún momento puede decirlo. Si dice, si algún día esto fuese posible, una unidad absoluta de la humanidad, que es un poco lo que plantea, un pueblo unido y feliz, o sea, si algún día eso se lograra, con una idea, con una finalidad conjunta, todos a una, si eso fuese posible, entonces podría decir, detente, eres tan bello. Pero hasta ese momento tampoco lo ha conseguido, porque él mismo ha errado también en eso. ¿Y por qué se salva? Se salva porque siempre permanece, siempre es persistente. Eso es lo que le hace salvarse. Siempre sigue, a pesar de que se equivoca muchísimo. Se equivoca más que acierta. O sea, la historia de Fausto es una historia de errores, pero para Goethe el error era un motor de aprendizaje importante. Entonces, de alguna manera, el ser humano va errando, pero va actuando y sigue. Y sobre todo es consecuente con las consecuencias que derivan de su acto. Ahí aparece el principio de responsabilidad que Max Weber interpreta muy bien también con el Fausto, ¿no? en el político. ¿Por qué? Pues porque es la base, porque de alguna manera Fausto se va convirtiendo en un político a lo largo de la historia. En un político en el sentido platónico del término, en alguien que quiere llevar al mundo aquello que ha podido ver y que ha podido contemplar. Pero esa es la razón, es decir, el afanarse, porque lo que dice al principio es el ser humano hierra mientras aspira, mientras tiene aspiraciones, porque ahí está la idea de la recta acción. Pero no es el afanarse es el seguir, el permanecer. A pesar de todo, sigo trabajando, voy a seguir. No es encabezonarse, ¿no? Que tampoco se podría ser una mala lectura, que siempre tendemos a ese tipo de lectura. Es el permanecer, el persistir, el seguir. Uno empieza a trabajar con alguna idea y sigue adelante. Venga, sigo por aquí, voy a seguir. ¿Y su afán cuál es? Es vivir en el fondo. Es seguir teniendo esa experiencia, seguir encontrando esa corriente de la vida que ya al final, de alguna manera, es como si entrara, como diría Hermann Hesse, ¿no? En el Siddhartha. Entra en la corriente de la vida y no es que se salve, es que ha entrado en la corriente de la vida. Es la misma corriente la que le impulsa hacia arriba junto a Margarita y a la Mater Gloriosa. Y me preguntaba antes, ¿y qué significa Elena? Realmente son las tres almas que aparecen en el Renacimiento. Margarita, Elena, la Madre Gloriosa. Es un alma una que en el contacto con una psique humana que está entre un sitio y otro representan los dos extremos y el punto intermedio. Elena, es mediadora, es la belleza, porque es el amor a la belleza el que nos lleva hacia lo alto. Y de alguna manera es eterno femenino también, ¿no? No porque solo sean bellas las mujeres, me refiero porque la belleza en todas las cosas como elemento propio de lo femenino también, que nos impulsa a buscar, que nos impulsa a seguir. Y yo te quería preguntar ya esto, es de curiosidad de lectora. ¿Tú crees que una vez Fausto ha crecido, ha evolucionado, se ha desarrollado mediante estas dos fuerzas de las que tú hablas, ¿no? Que dices esa contraposición, ¿no? Esa polaridad y ese tener que ascender, ¿hubiera podido seguir amando a Margarita o no? ¿O cuando uno crece tiene que dejar ese amor que era como de...? Pues
Nunca deja de amar a Margarita, la verdad. Siempre ama a Margarita y por eso Margarita está al final de la obra. Margarita junto a la Mater Gloriosa, están las dos. O sea, nunca deja de amarla. Lo que le ocurre a Fausto es que hay un determinado momento de su vida todavía secuencial. Para que tengamos un conjunto de nuestra vida a través de la memoria, tendríamos que despertar una cierta memoria del alma y ser capaces de despertarla, que es lo más difícil, porque no somos capaces muchas veces de arrastrar determinados errores de nuestra vida porque no somos todavía capaces de aceptarlos o de integrarlos, ¿no? De alguna manera, Fausto, cuando termina la primera parte, necesita olvida a Margarita. Necesita olvidarla y entra en una nueva parte, en una nueva fase de su vida. Conoce a ella, Helena de Troya. Pero cuando termina esa noche de Walpurgis clásica, cuando termina hay una escena en las altas montañas que la asciende en una nube y desde esas altas montañas contempla de nuevo a Margarita. Es como que ahora es capaz de recordarla y tiene la fuerza suficiente y la conciencia suficiente para aceptar sus propios errores y para entender y para poder proseguir. Y a partir de ahí ya están las dos. Le falta la tercera y ese es el camino al que le conduce, también con errores, porque ahí de nuevo aparece el episodio de Baucis y Filemón, que es muy simbólico también. Vuelve a cometer otro error, pero aún así le lleva y se encuentra con ella al final de esa historia, ¿no? Es como la intermedia realmente no es un mediador. Helena realmente, como aparece además en la obra, es una sombra, es un elemento mediador, porque el alma es una que contemplamos desde abajo y es una que contemplamos desde arriba, pero hay un punto intermedio en el que esa misma alma la vemos como si fuera una sombra, en el que hay algo de lo de abajo y algo de lo de arriba, y esa sería Helena. A mí otro de los momentos que me conmovió mucho en el Fausto es cuando Margarita se queda embarazada de Fausto y en un rapto de locura mata al niño y lo ahoga en el agua, ¿no? Y la encierran y la van a condenar a muerte y entonces Fausto puede ir a verla con la ayuda de Mefistófeles y me gustó mucho cómo, a pesar de que Fausto es una figura muchísimo más grande intelectualmente, Margarita en ese momento le da una lección porque cuando le dice, él la quiere salvar, le dice ven conmigo y ella le dice yo voy contigo si los dos vamos a la muerte, porque si yo he matado a mi hijo, somos los culpables de la muerte de mi madre, no podemos vivir, podemos ir juntos los dos a la muerte, ¿no? Y me enterneció como una mujer sencilla, ¿no? Como cuando, aunque seamos personas sencillas, cuando tenemos las cosas claras, podemos ayudar a una persona como Fausto, ¿no? Y decirle, no podemos vivir, no se puede vivir a cualquier precio, hemos hecho cosas terribles, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me emocionó mucho. No sé. Sí, bueno, es más bonito incluso porque Margarita es el alma, de alguna manera, claro que sabe más que lo que pueda llevar a saber Fausto, por mucho que haya estudiado jurisprudencia, medicina y filosofía. Lo que le dice es incluso más bello porque cuando Fausto ha tomado conciencia de un error que ha cometido y de un daño, de algo que ha creado y que ha muerto, que simbólicamente representa ese niño, ella, que es liberada por un ángel, si la salva ese ángel, ella le dice que tiene que seguir. O sea, tú tienes que quedarte y tienes que seguir. O sea, es ella la que sabe y ya está indicando, aunque Goethe no había escrito todavía evidentemente la segunda parte, porque la primera parte la escribió siendo muy joven y además hay un acontecimiento histórico que fue el que le marcó precisamente ese episodio tan curioso, pero es ella la que le dice que tiene que seguir. O sea, tienes que quedarte y tienes que seguir porque todavía te queda un camino grande. O sea, has quemado una etapa, esa etapa ha quedado libre, como la chispa del pedernal que se libera en el momento en que dos rocas chocan, ¿no? Ha sido liberada y ahora sigue otra parte del camino, ¿no? Es muy evocador y es muy interesante. Y para finalizar ya, si quieres, yo te quería preguntar a ti Mefistófeles hace de Daimon para Fausto y Fausto ha hecho de Daimon para ti. Y te quería preguntar a dónde te ha llevado, qué camino te ha hecho recorrer mientras Daimon te ha hablado.
Bueno, ya decías que ha poblado por completo mi imaginación, ¿no? Y no solamente Fausto, sino el conjunto de los personajes. Para mí, y ahí lo digo también, todos los personajes representan aspectos de un mismo ser. Y todos los veo en mí, ¿no? Y muchas veces parece que estoy en un sitio y siento que Mefistófeles me hace algún comentario, ¿no? Y me veo en muchos momentos de mi vida y con esa relación de Fausto con Margarita, con Helena o incluso con la Madre Gloriosa cuando trabajo con ideas y cuando trabajo con altos ideales, ¿no? ¿Y a dónde me ha llevado? Bueno, me ha llevado hasta aquí que estoy ahora mismo presentando el libro. Y me ha llevado sobre todo a entender muchas de esas ideas que están integradas. A veces pienso que hay más en el libro que de propio Fausto o del propio Goethe. Por eso decía al principio, y lo he dicho con absoluta honradez, en mi interpretación de Fausto, en la forma en la que yo no solo lo he interpretado, sino que lo vivo. Esas reflexiones son mías, lógicamente, ¿no? Y evidentemente entiendo que cualquier persona pueda tener otras distintas. Pero está ahí, es decir, todas esas cosas que pongo ahí son legítimas. O sea, realmente la he vivido y me ha llevado hacia ahí Fausto. La reflexión y el cambio, aunque no hubiese sacado ese libro, como he dicho al principio, para mí ha sido un regalo de la vida y una circunstancia, un motor. No sé si ha sido mi propio Daimon quien me llevaba a ver a Fausto por todas partes o no, pero ha sido una oportunidad maravillosa. ¿A dónde me va a llegar? Bueno, pues está en nuestras manos decidirlo ahora y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, pues queremos agradecerte, ha sido un placer. Yo recomiendo de verdad que leáis el libro porque es un asomarse a todos los grandes pensadores que se han ocupado del Fausto, que está explicado con sencillez y puede ayudarnos. Yo cuando lo leí pensé, ojalá lo hubiera leído antes de leerme el Fausto, ¿no? Ojalá, porque hubiera entendido muchas cosas y lo hubiera podido disfrutar mucho más. Ha sido estupendo tenerte aquí, que nos hayas enseñado tantas cosas y bueno, te invitamos a que vengas aquí a Ítaca, a tu casa, aquí con tus compañeros, que estamos contentísimos de que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, por supuesto.